Ok, la plática de hoy se llama Estrategia de Búsquedas y Sistematización de Información. Y bueno, ya hablamos de que en la UAM, pues uno de los principales objetivos es formarlos a ustedes como investigadores, ¿no? Y para eso, pues tenemos que dar una breve definición de qué es investigar y por qué investigamos, ¿no? En términos generales, pues nosotros investigamos cuando necesitamos responder una pregunta que resuelva un problema, ¿sale? ¿A qué le vamos a llamar un problema? Pues un problema puede ser diverso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero vender mi coche, tengo que saber cuánto debo de pedir por él, ¿no? Cuánto cuesta y en cuánto se cotiza mi auto en el mercado para poder obtener un precio adecuado, ¿no? Por lo tanto, pues tengo que ponerme a buscar información, ¿no? Y esta información, pues la voy a buscar ¿en dónde? En una fuente de información donde me diga cuál es el precio de los autos actuales, ¿no? Podemos tener otro problema, ¿no? Por ejemplo, quieren proponerle una apuesta a un amigo o a una amiga, les gustan los deportes, por ejemplo, y para ganar la apuesta o para tener mayor probabilidad de ganar la apuesta, pues necesitan saber qué equipos han ganado las últimas temporadas. Y para saber esa información, pues nos vamos a referir a una fuente donde nos refiere a ese tipo de información. Podemos consultar un almanaque deportivo, podemos buscar en Google, ver qué información hay sobre las últimas temporadas, ¿no? De su equipo favorito. Puede haber un problema que no sea simplemente una solución, sino solamente queremos ampliar nuestra información sobre un tema, ¿no? Y tenemos la curiosidad de saber y de resolver alguna duda. Por ejemplo, tengo curiosidad sobre saber cuál es la biodiversidad de peces en mi país y qué especies nuevas se han encontrado. Bueno, pues entonces podemos hacer dos búsquedas, ¿no? La búsqueda hemerográfica, buscar en periódicos, ¿no? Y ver qué noticias se han publicado al respecto. Y ya si queremos entrar a un tema más a fondo, pues nos vamos a buscar artículos científicos que hablen sobre el tema, ¿sale? Bien. ¿Cómo definimos el problema de investigación? Para ubicar un problema de investigación, necesitamos primero tener una información previa que nos permita definir algo que llamamos el statu quo del tema a abordar. Es decir, el statu quo en latín quiere decir el estado de la cuestión o el estado de la pregunta, ¿no? El contexto general, ¿no? Una vez que tenemos un contexto general, entonces podemos definir un problema, ¿no? Ahora, de esta manera, si nosotros somos expertos en un tema, podemos utilizar una vía que le vamos a llamar la vía inductiva, ¿no? Pero si no somos expertos en el tema, vamos a utilizar la vía deductiva. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tratar de utilizar las dos vías, pero para poder usar la vía inductiva, primero tenemos que usar la vía deductiva. ¿Qué es la vía deductiva? Pues bueno, si desconozco de la información, tengo que partir de lo general hacia lo particular y de lo particular hacia lo singular, ¿no? Una vez que tengo descrito el sistema y sus componentes, entonces puedo pasar del conocimiento singular al particular y poder tratar de explicar una situación general. En ese sentido, estaríamos hablando de la vía inductiva, ¿sale? El conocimiento tiene que pasar por las dos vías para que podamos generar un conocimiento más completo. Y aquí ya estamos hablando de paradigmas, ¿no? El paradigma deductivo y el paradigma inductivo. Después de esta presentación, ustedes tendrán una tarea que es realizar un glosario y van a empezar a definir cuáles son los términos, qué es un paradigma, ¿no?
para definir los términos, para poder obtener la información que necesitamos, pues bueno, nos vamos a referir a lo que son las fuentes de información. Seguramente habrán visto el problema que tuvo una maestra últimamente con sus alumnos, con el asunto de las fuentes, ¿no? Estuvo muy famoso ahí en Facebook. ¿Sí lo vieron? ¿No lo vieron? Bueno, luego por ahí, seguramente pónganse a curiosear a ustedes que les gusta el Facebook y vean a la maestra que regaña a sus estudiantes porque no saben qué es una fuente de información. ¿Sale? Bien, ¿cuáles son las fuentes de información? Pues es de dónde vamos a obtener nosotros nuestra información. Y de esto hay diversas clasificaciones. Yo las agrupé de esta manera y creo que les va a servir, espero que les sirva, ¿no? Podemos tener fuentes directas y fuentes indirectas, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿No? Las fuentes directas se caracterizan por tener datos duros, tienden a ser objetivas, hacia la objetividad. Tratan un conocimiento especializado y son producidas por sus autores originales, ¿sale? Tenemos fuentes también que son indirectas, les llamamos indirectas, ¿por qué? Porque manejan datos menos precisos, ¿no? Manejan un conocimiento más general de la situación, tienden a tener una carga subjetiva por parte de sus autores, ¿no? Y por lo general están basadas en las fuentes directas, ¿sale? Algunos ejemplos, por ejemplo, también en otra clasificación de fuentes, pues tenemos las fuentes bibliográficas. A esto nos referimos principalmente a libros. En el caso de las fuentes directas, tenemos libros especializados, tenemos tesis de investigación, tenemos informes de proyectos oficiales, memorias de los congresos, tenemos bases de datos, podemos utilizar guías taxonómicas o esquemas de, qué sé yo, en el caso de la salud, esquemas de anatomía y demás, ¿no? Y tenemos las famosas encuestas cuantitativas, ¿no? Que nos van a dar un valor numérico sobre lo que están midiendo. Entre las fuentes indirectas tenemos libros de textos general, ¿no? Como sus libros de texto que llegaban de biología, de química. Tenemos ensayos, en donde el ensayo, ustedes ya sabrán y tendrán también que ejercitarlo en alguna tarea, lleva una carga importante de la opinión del autor. Fuentes indirectas también pueden ser las entrevistas, ¿no? Revistas de difusión, como las revistas de difusión científica, ¿no? O de cultura, enciclopedias generales, ¿no? Diccionarios o las famosas encuestas cualitativas, ¿no? Dentro de las fuentes hemerográficas, que este es otro tipo de fuente, ¿no? Las fuentes hemerográficas son aquellas que son publicadas, ¿no? Vamos a tener que en las fuentes directas hemerográficas tenemos como ejemplos los artículos científicos que están arbitrados, que están en una revista reconocida, ¿no? Hay otro formato también de publicaciones en estas revistas que son las notas o réplicas de revistas. A lo mejor publica un autor un avance y otro autor lo refuta, ¿no? Y no está de acuerdo y le hace una réplica a su artículo y también sale publicado, ¿no? O puede ser que otros autores también quieran agregar algo extra a ese artículo o que simplemente la información que obtuvieron no es tan relevante como para escribir un artículo completo, pero se puede publicar una nota informativa de lo que se encontró, ¿no? Es decir, encontré una especie rara en un lugar donde no usualmente no se encuentra. No voy a hacer un artículo de todo eso, pero sí puedo hacer una nota publicada y decir, se está encontrando esto aquí, ¿no? Muy bien. También tenemos dentro de las fuentes indirectas las revistas de difusión,
las revisiones o críticas, ¿no? Que los van a encontrar mucho en la VidWAM como los famosos review, ¿no? Un review es también una publicación, ¿no? Pero que se hace de una revisión de varios artículos de un tema, ¿no? Puedo hacer un review de calcificación de corales y entonces meter en ese artículo no es propiamente un artículo donde reporte un trabajo experimental, pero estoy reportando toda una revisión bibliográfica sobre un tema en general, ¿no? O estoy haciendo una revisión bibliográfica sobre un libro o sobre una tesis, ¿no? Bueno, pues eso es una fuente indirecta, ¿sale? Tenemos también fuentes ahora muy actuales que son las famosas multimedia, ¿no? Dentro de las fuentes directas multimedia podemos citar a los famosos webinarios o seminarios en línea, ¿no? Podemos citar conferencias, que hayamos asistido a alguna conferencia donde obtengamos algún dato por parte de los autores de manera directa, ¿no? Y también podemos obtener, por ejemplo, descargar modelos ahora que está muy de moda también la programación y todo esto. Yo puedo generar un programa, ¿no? Y publicarlo y ese programa, si lo usaron para alguna metodología, pues es también un recurso, ¿no? Dentro de fuentes indirectas multimedia, pues bueno, podemos citar animaciones, documentales, obras cinematográficas y obras artísticas, ¿sale? Entonces tenemos ya una diversidad de fuentes de información y de recursos desde los cuales podemos nosotros obtener una buena información. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser lo suficientemente críticos para poder seleccionar la información. Si ustedes entran a la OneVidi, si entran al Google Scholar o al Google Academic y quieren ver sobre un tema, pues se van a encontrar una infinidad de recursos, ¿no? Tenemos que aprender a discriminar entre las fuentes críticas de información. ¿Cómo se selecciona la información crítica de, de los recursos? Pues bueno, entre algunos tips que les puedo dar, pues podemos preguntarnos si la información ha sido revisada por especialistas, ¿no? Esa sería una primera nota. Si la información que se presenta es actualizada, tenemos que ver en qué fecha se publicó y ver si hay avances o a lo mejor ya cambió o a lo mejor lo que nos propone el autor tiene mucho que ver con lo que se pensaba en aquella época, ¿no? Tenemos que revisar si nuestra información cuenta con notas y con bibliografía, ¿no? Si aquella información que se presenta refiriendo a quién consultó, pues bueno, es también un buen punto. Tenemos que preguntarnos sobre los autores, investigar quién está publicando y si este autor tiene una buena reputación, ¿no? En el medio. Podemos cuestionar también cuál es la reputación de la revista, ¿no? A lo mejor hay revistas que han sido imputadas o que no tienen muy buena fama, ¿no? Tenemos que ver si el artículo o lo que estamos consultando presenta citas, ¿no? Y si además esta información ha servido a otros autores, ¿no? Podemos nosotros buscar en un artículo cuántas veces ha sido citado, ¿no? Esto de los índices electrónicos que pueden ustedes consultar en los recursos digitales, pues les puede ayudar también a decir, ah, bueno, pues este es uno de los artículos más citados, seguramente puede ser un indicador de que va a ser interesante revisarlo, ¿no? Bien, durante la revisión de la fuente, pues yo les aconsejo lo siguiente. Ubicar los paradigmas disciplinarios, es decir, desde qué disciplina están hablando, si nos está hablando un antropólogo, si nos está hablando un sociólogo, si nos está hablando un químico, qué sé yo, un médico, ¿no? Podemos ver también
los grupos de investigación o colaboración a los que pertenecen estos autores. Van a ver que muchas publicaciones, muchos autores publican en grupos, ¿no? Y por eso es también importante aprender a trabajar en equipo, ¿no? Van a ver que muy pocas, bueno, sí hay publicaciones de un solo autor, pero van a ver que la mayoría son de 3, 4 autores y hay publicaciones hasta de 20 o 30 autores, ¿no? Pero todos publican usualmente en grupo, ¿no? Y ahí pueden ir identificando ciertas corrientes de pensamiento, ¿no? De manera tal que cuando ustedes quieran hacer un posgrado y escojan algún tutor, ¿no? Van a poderse guiar por el tipo de línea de investigación y el tipo de pensamiento del grupo de investigación al que pertenece, ¿no? Bien, les aconsejo también que su fuente cuente con una claridad en el planteamiento de los problemas. Si la fuente nos explica claramente cuál es el problema a abordar, pues bueno, es buen punto, ¿no? Que exista una congruencia entre la escritura y los objetivos que se plantean al inicio, ¿no? De lo que nos está contando el autor. Tenemos que cuestionarnos si los autores nos están proponiendo nuevas ideas, si su conocimiento es innovador y qué tan relevante es lo que encontraron con respecto al tema, ¿no? Podemos también buscar posibles artefactos. Ya vamos a entrar, cuando hablemos del conocimiento, a describir lo que es un artefacto en la ciencia. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un artefacto? ¿A qué les suena? Como un objeto, ¿no? Sí, es comúnmente lo que nos imaginamos cuando hablamos de un artefacto o coloquialmente, pues nos podemos referir a un objeto. Pero en el caso de la ciencia, ¿a qué creen que hablemos? ¿A qué creen que nos referimos cuando hablamos de un artefacto? ¿Artículos? No son las herramientas, por ejemplo, con las que vamos a medir los resultados, bueno, o cómo vamos a obtener los resultados. O sea, por ejemplo, si vamos a aplicar encuestas o así. O sea, la encuesta sería un artefacto, ¿no? No. En el caso de ciencia, ahí estamos hablando de métodos, ¿no? Les digo, coloquialmente hablamos de un artefacto, podemos hablar de un aparato, una impresora, un martillo, qué sé yo, ¿no? Una herramienta que nos sirva para algo, ¿no? Pero en el caso de la ciencia, ¿no? Un artefacto es, digamos, un modelo que nos arroja algo que es incorrecto, ¿vale? Nosotros podemos plantear de manera correcta una serie de proposiciones o un modelo experimental y podemos obtener ciertos resultados que son verdaderos, ¿no? Sin embargo, puede haber errores que no estamos considerando en el sistema y que estemos obteniendo una respuesta equivocada. De esta manera podemos llegar a una afirmación que en realidad es incorrecta, ¿no? A esto me refiero cuando hablamos de un artefacto en ciencia. Ya vamos a entrar, no se preocupen, vamos a entrar más a detalle cuando entremos a definir la parte del conocimiento científico, ¿sale? Bien. Y también tenemos que revisar si los resultados son robustos. Es decir, si hablamos de una investigación cuantitativa, pues tenemos que ver su estadística, tenemos que ver sus niveles de precisión, tenemos que ver qué tan grande fue su muestreo, cómo fue su metodología y si estuvo bien aplicada, ¿no? Para poder creer lo que está diciendo el autor, ¿sale? Bueno, estos son algunos tips que les van a servir para poder definir entre utilizar una u otra fuente de información. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Todo bien. Ahora vamos a pasar a ver, una vez que hemos escogido, que ya nos metimos a la biblioteca y ya conseguimos las revistas que queremos,
pues ahora tenemos que empezar a analizar la información, ¿no? Bueno, algunas estrategias, esto me imagino que ya lo saben, ojalá lo apliquen y si no, pues les va a servir, ¿no? ¿Cómo analizamos la información? Pues bueno, la leemos, ¿no? Y de ahí ubicamos las ideas principales. De ahí podemos elaborar un resumen, ¿no? Y este resumen puede utilizar diferentes estrategias que nos ayuden a sistematizar la información que estamos viendo, ¿no? Para poder comprenderla de una mejor manera y poder que nuestro cerebro la asimile mejor. Para esto, uno de los ejercicios pues, muy utilizados es que podemos realizar cuadros sinópticos. Podemos ordenar los conceptos, definir los conceptos que manejan, ¿no? Ordenarlos por jerarquía y unirlos mediante relaciones lógicas, ¿sale? A esto le vamos a llamar un cuadro sinóptico y nos ayuda mucho a sistematizar la información. Nuestro resumen puede incluir también, por ejemplo, secuencias y procesos, ¿no? Podemos utilizar gráficamente números, flechas y demás que nos ayuden a ver qué pasa primero, qué pasa después, ¿no? Realizar líneas del tiempo, ¿no? Por ejemplo. Podemos también realizar tablas, a lo mejor hay mucha información que viene descrita o misma información que consultamos en muchos artículos diferentes, ¿no? Y entonces si juntamos esa información en una tabla, la información que tengamos nos va a dar una perspectiva muy distinta, ¿no? Si queremos saber la medición de una cosa en particular que se ha hecho muchas veces, ¿no? Y lo organizamos en una tabla y después ponemos la medición de lo que hicimos en nuestra investigación, eso de manera resumida da muchísima información, ¿no? Siempre y cuando pongamos los elementos de la tabla, pues, indispensables, ¿no? Que nos ayuden. El glosario de términos básicos, ¿no? Vamos a enfrentarnos a información nueva, informaciones, muchas palabras que a lo mejor no conocen, ¿no? Muchas palabras o términos, ¿no? Que a lo mejor conocen o han escuchado, pero que no han entendido bien, ¿no? O nunca comprendieron bien cuál es su significado. Y al momento de leer esto es muy importante, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos que reaprender a leer, ¿no? Aquellos que tengan muy bien ejercitado esta parte, pues bueno, van de gane, ¿no? Los que no, les recomiendo que cada vez que encuentren un término que no conozcan, se remitan a sus fuentes indirectas o directas. Traten de buscar esa palabra, buscar su significado o sus diversos significados y hacer un glosario de términos, ¿no? Este glosario ustedes lo van a iniciar de ya, a partir de hoy o de mañana, ¿no? Y lo van a ir enriqueciendo a lo largo del trimestre, ¿no? En las diversas literaturas que van a revisar, van a encontrar muchas palabras que no conocen, ¿no? Entonces tendrán que irse a los diccionarios, tendrán que irse a las fuentes directas y escribirlo. Eso les va a hacer un ejercicio muy importante, sobre todo en el análisis de las lecturas. Y lo vamos a ir revisando unidad con unidad, ¿no? Ustedes decidirán qué agregan a su glosario, ¿sale? También podemos apoyarnos haciendo diagramas y mapas que nos hagan más fácil la información. Todo este tipo de herramientas y de ejercicios, si ustedes los aplican, les va a facilitar mucho la digestión de la información, ¿sale? Y vamos a tratar de ejercitarlos a lo largo del trimestre, ¿no? Bien, ahora les voy a pasar una serie de tips también que les pueden servir mucho, sobre todo ya cuando vamos a hacer análisis de artículos científicos. Ustedes se van a encontrar, sobre todo en los recursos que bajen de la OneVidi, ¿no? Que los artículos tienen una cierta estructura, ¿no? Tienen una introducción, tienen un abstract o un resumen, ¿no? Tienen los autores, tienen varios elementos, ¿no?
Sin embargo, también van a ver que si ustedes buscan sobre un tema, les van a aparecer alrededor de 300 o 400 o miles de artículos relativos al tema. ¿Y cómo vamos a hacer para revisar toda esa información y a escoger dentro de 1000 artículos cuáles son los que son relevantes para mi tema, ¿no? Bueno, no vamos a leer todos los artículos. Es imposible leer todos, ¿no? Una manera importante es cómo vamos a llegar a él. Y para eso tiene que ver el uso de buscadores, ¿no? En una búsqueda inicial, pues bueno, podemos realizarla con las palabras del título que nos imaginamos que pueda existir, ¿no? Las famosas palabras clave, que lo van a ver que están en todos los artículos, ¿no? Y que cuando ustedes entreguen también su trabajo de investigación, en el Congreso, van a definir cuáles son las palabras clave que definen su investigación. De esta manera, si nosotros buscamos las palabras clave, pues entonces todos los artículos que se hayan publicado con esas palabras clave nos van a aparecer en la lista. Podemos realizar la búsqueda por el autor. A lo mejor sabemos que Juanito Pérez publica mucho sobre el tema que voy a estudiar, ¿no? Entonces me voy directo a buscar sobre el autor. Podemos buscar sobre la revista o el nombre de la revista. Sabemos que tal revista habla sobre infecciones bucales. Y entonces me voy a la revista y empiezo a hacer una búsqueda por temas, ¿no? Una vez que tenemos nuestra lista de recursos desplegado, vamos entonces a hacer una selección, ¿no? Por el título del trabajo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer primero? Yo les recomiendo primero, lo primero que hagan es revisar el resumen o el abstract, que son 2 o 3 párrafos iniciales donde nos dicen de manera sintética de qué se trató toda la investigación, qué métodos utilizaron y una breve descripción de sus resultados. De esta manera, si veo que en el abstract hay cosas que me sirven o cosas importantes para mi trabajo de investigación, pues entonces puede ser que este artículo sea susceptible de escogerlo, ¿no? Si el abstract sugiere que aporta la información relevante, entonces me voy directo a las conclusiones y a la discusión. No me voy a perder todo el tiempo leyendo 3 páginas de introducción, 3 de metodología y 4 de resultados, ¿no? Si no sé si el artículo me va a funcionar o no. Entonces, si yo hago esto, reviso el resumen primero. Digo, en el resumen me atrae, me llama la atención. Me voy a conclusiones y a discusión. Entonces voy a irme directamente qué encontraron, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué están discutiendo? ¿De qué trata el artículo? ¿No? Si las conclusiones y la discusión vemos que nos sirven, pues entonces es necesaria ya una revisión completa del artículo y entonces ya nos vamos a la materia, ¿no? Analizamos introducción, sus métodos y hacemos ya este desmenuzamiento ya más, más a fondo de nuestra fuente de información. Esto les va a ayudar también para que no pierdan mucho tiempo y no se pierdan mucho, ¿no? En las estrategias de búsqueda de información. Bien, pues algunos tips que les va a servir cuando analicen su documento, pues es subrayar las ideas principales inicialmente, como les comenté anteriormente, marcar las palabras que no comprendas y buscar su significado, hacer fichas de trabajo con las ideas debidamente citadas. Y aquí vamos a empezar con el asunto de las citas de las fuentes, que esto va a ser algo fundamental y que voy a tomar muy en cuenta en la evaluación. Ya se irán dando cuenta, ¿no? No se preocupen, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Les recomiendo que enriquezcan su glosario con los términos que desconocían, ¿no? Y que realicen el ejercicio de explicar el artículo que revisaron
con sus palabras en un solo párrafo, ¿sale? Esta serie de pasos nos van a ayudar también a comprender lo que estamos leyendo. Yo, en serio, les puedo prometer, hay veces que consulto artículos que he leído hasta 10 veces y no le entiendo, ¿sale? Entonces hay veces que tenemos que releer y releer y releer y a veces tratar de explicarlo nosotros con nuestras palabras en un resumen, eso les va a ayudar mucho, ¿no? A ejercitar. Bien, hasta aquí vamos a llegar con esta parte de, bueno, de análisis de lo que sería el texto del artículo, ¿no? Sin embargo, ustedes van a encontrarse también otra serie de elementos dentro de los artículos científicos, sobre todo, que son las figuras y las gráficas. Y regularmente nos vamos a encontrar de repente con gráficas a las que no estamos familiarizados, ¿no? Y que de inicio a lo mejor parecen ser muy complicadas. Pero yo les voy a dar una serie de herramientas o digamos, de tips que les pueden ayudar a revisar las gráficas. Porque usualmente cuando vemos una gráfica que no entendemos, tendemos a darle la vuelta a la página o a saltarlo o a decir, bueno, esto está muy complicado, no me voy a clavar en entenderlo y me sigo con el texto, ¿sale? Y perdemos mucha información valiosa de la cual podemos ayudarnos con una gráfica. Por ejemplo, ¿alguien me puede describir qué vemos en la siguiente gráfica? ¿Qué se les ocurre que vemos por ahí? ¿Está difícil? ¿No es a cuánto equivale un mol? Bueno, por ahí empezaste bien, más o menos bien. Habla de que tenemos moles de algo, ¿no? Por ahí. ¿Qué hacemos cuando vemos una gráfica? Bueno, ahí les va, no es tan difícil. Esta es una gráfica a la que ustedes no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque es una gráfica de un trabajo de oceanografía, ¿sale? Pero les voy a explicar de qué manera podemos ir describiendo la gráfica e irle sacando la información necesaria. Número uno, lo que tenemos que hacer es ubicar cuáles son, como lo hizo su compañera, las unidades de medida que tenemos en los ejes X y Y, ¿sale? Esto nos va a dar de inicio la primera información. ¿De qué estamos hablando en la gráfica? ¿No? En el eje, aquí tenemos que en el eje X estamos hablando de nanomoles por kilogramo, ¿sale? No nos vamos a clavar por qué dice -1. Después, si quieren, les doy una explicación algebraica del por qué -1, que es muy interesante, ¿no? Y en el eje Y que tenemos, ¿qué ven en el eje Y? Es una M. Es una M. ¿Cómo abreviamos? ¿Qué ¿Como abreviamos? masa? ¿No es metro? Exactamente. O metro. En el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y en los artículos científicos, la M minúscula quiere decir metros, ¿sale? Gracias. Ok. Paso número 2, ¿dónde ubiquen siempre el 0? ¿Sale? En este caso, nuestro 0, ¿en dónde está? Después del 0, vamos a ubicar cuáles son los rangos máximos en cada eje, ¿sale? Ya tenemos nuestro 0 ubicado en esta esquina y los rangos máximos, ¿sale? ¿Qué quiere decir?
por ejemplo, en metros, en la parte de metros, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Por qué creen que el 0 esté arriba y no abajo ¿Es a como nivel de mar? usualmente lo ¿Ir suelen? marcando profundidad? Exactamente. Estamos descendiendo en profundidad. Aquí tenemos 0 metros de profundidad. Aquí tenemos 50 metros, 100 metros, 200 metros. Es un perfil de profundidad en esta gráfica que va desde los 0, desde la superficie del mar, hasta los 400 metros de profundidad. ¿Sale? Y en el eje Y que tenemos, en el eje X, perdón, ¿qué creen que podamos tener ahí? ¿Podría ser como tipo la distancia? Podría ser distancia, pero en este caso estamos hablando de nanomoles por kilogramo. Mm, ¿Qué medimos en moles? ¿En peso puede ser? Bueno, hay una medida, hay un indicador de peso, ¿no? Quiere Las decir, sustancias, ¿no? No es elementos. así es una sustancia, ¿no? Una sustancia química, ¿no? Se está refiriendo a la concentración de una sustancia, ¿De la ¿no? sal en el agua? Podría ser la sal en el agua, ¿no? En este caso tenemos estas iniciales que ustedes no saben qué significan, Poco. es POC, ¿no? En inglés, está en inglés la gráfica, hablamos de Particulate Organic Carbon, ¿sale? Mm. La C es de carbono, ¿sale? Ok. La O es de orgánico y la P es de particulado, es carbono orgánico particulado, ¿sale? Y esto se mide en moles por kilogramo, ¿sale? Es decir, por cada kilogramo de agua tengo una concentración molar de carbono orgánico en partículas, ¿sale? Ok, entonces ahora, paso número 4. Observar el comportamiento y la distribución de los datos. Ya sabemos qué nos dice y en dónde nos dice la gráfica, ¿no? Sabemos que es una gráfica de carbono que va de los 0 a los 900 nanomoles y que va de los 0 metros a los 400 metros de profundidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver de qué nos están hablando, qué se dibuja dentro de la gráfica y cuál es el patrón que sigue la gráfica. ¿Qué podemos observar aquí, por ejemplo, chicos? Que mientras menos metros haya, hay más modes, y mientras más metros haya, hay menor número de esos. Exactamente, ¿no? Vamos a ver que si nosotros hacemos unas diversas mediciones a los 10 metros, a los 50 metros, a los 100, a los 200, vamos a ver que la concentración de carbono va cambiando conforme vamos bajando, ¿sale? Conforme vamos descendiendo, ¿sale? ¿Por qué creen que la concentración de carbono en el mar sea más alta en los primeros metros de profundidad que en los metros más profundos? Tal vez por la entrada de luz. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa con la entrada de luz? Pues cuando es más profundo va haciendo menos la entrada. Así es. Y se acuerdan que hablamos de la síntesis, ¿no? La vez pasada. Y sobre el agua clara y la importancia de tener aguas claras. ¿Recuerdan? Sí. ¿Qué creen que puede estar pasando aquí? Pues que a menos profundidad pues hay más luz y eso da lugar a que más organismos se puedan desarrollar. Exactamente, exactamente. Si tenemos nutrientes, tenemos luz, ¿sale? Los organismos pueden hacer fotosíntesis.
Si se puede hacer fotosíntesis, entonces se puede capturar el carbono del agua, capturar la energía de la luz y generar moléculas orgánicas, ¿sale? A esto le llamamos producción primaria en biología o en ecología, ¿sale? Que es la primera manera en la que se encapsula la energía y se pone a disposición de los organismos como comida, ¿no? Que es carbono. Ahora, ¿qué estamos viendo en la gráfica? Pues estamos hablando de esos cachitos de comida que se encuentran en los primeros metros de profundidad. ¿Por qué? Porque es donde hay más fotosíntesis. Entonces, de esta manera, tenemos que se está midiendo el carbono en diferentes tamaños, ¿no? Tamaños menores a 1 micrómetro, tamaños de 1 a 53 micrómetros y de arriba de 53 micrómetros. Esta es la medida del tamaño de las partículas. Y estamos viendo la distribución, cómo se distribuyen las partículas más pequeñas y en dónde, en qué metros hay más. ¿Sale? De esta manera podemos ubicar en dónde hay más comida disponible para los peces y si queremos incrementar la producción de una flota pesquera, pues entonces me voy a ir a las zonas donde sé que hay más carbono, ¿sí? Porque aquí voy a encontrar más peces, ¿sale? ¿Se fijan toda la cantidad de información que podemos recopilar a partir de una gráfica simple? ¿No? Y es muy fácil, ¿no? Simple y sencillamente si seguimos estos sencillos pasos, ¿no? Identificar los patrones, las tendencias, las agrupaciones y entonces realizar su interpretación. ¿Qué estoy viendo dentro de la gráfica? ¿Vale? Muy fácil, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esto lo hago ya, estas gráficas las utilizo ya más con grupos más avanzados. Sin embargo, ustedes se van a encontrar con este tipo de bibliografía. Por eso es importante que aprendan a usar la OneVide, ¿vale? A lo mejor no van a ver artículos de oceanografía, van a ver de otra cosa, pero gráficas a lo mejor muy similares, ¿no? De agregación de datos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, esa gráfica? No se espanten. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? ¿Quién dice yo? ¿Escogemos a alguien al azar? ¿Qué creen que vemos ahí? A ver, hagamos el primer ejercicio. ¿Habla de la presión? Así es. Tenemos presión en un lado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es nuestra unidad de medida aquí? Esto es micromoles. ¿Se acuerdan de sus clases de química? No sé si soy yo, pero creo que no se alcanza a ver bien. Ok. Bueno, aquí dice NO3. Y abajo tenemos fuerza por la N De hecho, de Newton. ¿Qué dices, Miroslava? no me sale bien. Bueno, los números. Se ve muy borrosa. Ok. Vamos a ver. ¿Se ve mejor ahí? ¿Sí se ve mejor, chicos? Sí. Se ve, bueno, se ve. Se alcanza a distinguir. Okay. Bueno, aquí tenemos NO3. A ver, a los que van a nutrición, los que van a medicina, a biológicas. ¿De qué estamos hablando? De nitrato. Es nitrato, ¿no? Bien, estamos
hablando de nitrógeno, ¿no? Concentración de nitrógeno en micromoles, ¿sale? De este lado tenemos presión. ¿Dónde está nuestro cero? Aquí. Otra vez estamos hablando de un gradiente de profundidad, ¿no? Y en el eje X aquí, ¿qué creen que es esto? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué nos dice esto? A ver, esto seguro no lo han visto, pero hagan un esfuerzo. ¿Qué creen que pueda representar el eje X? ¿Dónde estaría el cero en el eje X? Donde está la EQ, ¿no? Exactamente. Porque si se fijan que aumenta hacia acá, ¿no? Y aumenta hacia acá. Entonces, nuestro cero sería la EQ, ¿no? Sí. Ahorita piensen qué puede significar la EQ. ¿Qué tenemos hacia este lado? Newtons. No son newtons, pero tenemos una N. ¿Y de este lado qué tenemos? ¿Podría ser el Ecuador o algo por el estilo? ¿Norte y sur? Exactamente. Tenemos norte y sur. ¿Y entonces qué sería la EQ? ¿El Ecuador? Exactamente. Muy bien. ¿Y entonces de qué creen que estamos hablando? Si tenemos un gradiente de profundidad y tenemos el Ecuador aquí, el sur acá y el norte de este lado. Y además están midiendo nitrógeno. ¿Cómo creen que elaboramos esta gráfica? ¿Qué creen que estamos viendo aquí? Que entre más vayamos hacia el norte hay más nitrógeno. Hay menos nitrógeno, ¿no? Si se fijan, aquí hay una escala de colores y vemos que el máximo está acá abajo, ¿no? Bueno, en el caso aquí, bueno, les voy a decir algo. Aquí se ve negro, ¿no? Ya no se alcanza a distinguir entre esto y el negro, ¿no? Pero bueno, hay una diferencia muy fuerte de color. Entonces aquí estamos hablando del relieve submarino. Ubíquense acá, en el cambio de tonalidad está acá, donde están los puntos de muestreo, ¿no? Entonces si nos vamos al norte vemos que la parte más clara está en el norte, ¿no? Entonces tenemos las concentraciones de nitrógeno más bajas en el norte que en el sur. ¿Sale? ¿Sí se ve? Sí. Ahora observamos el comportamiento y la distribución de nuestros datos. ¿Qué hay aquí? Hubo una medición que pasó de los 46 grados sur a los 45 grados sur a los 45 grados norte. Es un transecto que trazaron longitudinal a lo largo del océano, ¿no? En cuestión de sur a norte, probablemente fue un buque oceanográfico que partió del sur y empezó a tomar muestras a distinta profundidad y a distintas latitudes, ¿sale? ¿Y qué podemos observar aquí? Esto que vemos negro es la profundidad, es el relieve submarino, ¿sale? Por donde pasó el barco, hasta aquí llegó la medición, ¿no? Porque hasta aquí llegaba el fondo marino, ¿no? Sin embargo, la medición de nitrógeno está en esta zona, ¿sale? ¿Qué podemos observar aquí? Aquí observamos el comportamiento de diversas masas de agua, ¿no? Con diverso contenido de nitrógeno. ¿Qué pasa? Aquí vemos que el agua del norte, que viene pobre de nutrientes, está chocando con el relieve submarino y se está elevando esta masa de agua de nutrientes, están subiendo los nutrientes a la parte superior, ¿no? ¿Y esto qué va a provocar? Si lo que vimos anteriormente es que para la fotosíntesis necesitamos nutrientes y necesitamos luz, pues entonces podemos observar el comportamiento de los nutrientes en la profundidad del océano y en qué zonas vamos a tener más nutrientes.
Si aquí tenemos más nutrientes, más carbono, más nitrógeno, más luz, pues bueno, aquí es donde se va a concentrar la parte de producción en el océano. ¿Sale? Bien, pues de esta manera podemos nosotros obtener información de diversos tipos de gráficas. Habrá otras, como los box plots, otro tipo de cuestiones más estadísticas que conforme vayan adquiriendo los conocimientos de estadística podrán describirlas, ¿no? Vámonos también a esto que es muy importante. Ya una vez que analizamos nuestros artículos, vimos la información, ya vimos que tienen resultados interesantes, que las conclusiones nos sirven además, bueno, pues vamos entonces a seleccionar nuestra información y a sistematizarla y a guardarla de una manera tal que nosotros podamos acceder a ella de manera fácil. ¿Cómo lo hacíamos antes? Pues antes tomábamos clase, tomábamos apuntes en nuestro cuaderno y revisábamos nuestro cuaderno, ¿no? En este caso, los apuntes van a irse haciendo cada vez más profesionales, ¿sale? Para esto vamos a aprender a elaborar fichas de trabajo. ¿Alguno de ustedes ha elaborado fichas de trabajo alguna vez? ¿Nadie? Al menos digan no. No. No, profe. No. Bueno. No. Muy bien. ¿Qué es una ficha de trabajo? Bueno, una ficha de trabajo es donde ya seleccioné yo las ideas principales del texto. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a referir, pues como una especie de resumen, ¿no? Puedo hacer mis anotaciones personales, pero también puedo poner las citas de las ideas más importantes. Este es un ejemplo de cómo podemos realizar una ficha de trabajo. Estas son las fichas de trabajo que yo realizaba cuando entré al tronco interdivisional. Y bueno, ¿qué elementos? Ustedes pueden hacerla más bonita, con un diseño diferente, como a ustedes se les acomode mejor. Lo importante es que tenga los siguientes elementos, que sea práctica y que nos permita encontrar la información de una manera rápida y quién dijo esa información, ¿sale? En este caso, por ejemplo, pues yo tengo... Ay, permítanme. Okay. Yo tengo mis fichas numeradas, ¿no? Esta fue la primera ficha de trabajo que realicé. El autor se lo pongo de este lado, ¿no? El autor es de esta lectura. Realicé mi lectura sobre la cuestión del arte, ¿no? La función del arte se llama la lectura, ¿sale? El autor, tengo el número de la ficha y tengo la referencia bibliográfica de donde saqué esa lectura, ¿no? Esa lectura se encuentra en el libro Lecturas Básicas 2 y 4, bla, 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 que es uno de los libros que ustedes van a leer. Y bueno, ¿qué hace la ficha? Pues tiene la idea principal, la cita principal, ¿no? Aquí el autor maneja una idea que a mí me pareció interesante, entonces la seleccioné, la pegué y le puse el número de página de donde saqué la información. De esta manera, cuando yo quiero hablar sobre la función del arte, si no me acuerdo bien de qué decía ese autor, pues reviso mi ficha y aquí voy a encontrarme las ideas principales que manejó el autor y si quiero aún profundizar más, ¿no? No me acuerdo bien qué decía, pues entonces me voy directo a la página 120, que es donde habla sobre esta parte, ¿sale? De esta manera, si yo tengo organizadas mis fichas, ¿sí? Voy a poder referirme a la información posteriormente, o cuando yo les diga, a ver chicos, analicen tal, vamos a analizar la lectura que ya leyeron, pues si ustedes tienen sus fichas organizadas, ya van a poder rápidamente saber, tal autor dice esto y dice esto y dice esto en tal punto, ¿vale? Y su discusión se va a hacer más fácil. Que si dicen, híjole, yo leí la lectura, pero me acuerdo que por ahí decía y hablaba de algo, y entonces nos tardamos una hora releyendo otra vez toda la lectura y ya se nos fue el tiempo, ¿no? Y se nos hizo más aburrido, ¿no? Ahora, esto
tiene que invertirle uno tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, ustedes ya van a tener tantas lecturas que a lo mejor no les da tiempo de hacer una ficha tan bonita, ¿no? Seguramente ahorita sí, porque están en el round interdivisional. Pero ya cuando sean investigadores, pues a lo mejor conviene hacerlo un poco más rápido, ¿no? De una manera más eficiente, pues yo hago rápidamente, ¿no? Le hago un copy-paste al encabezado del artículo y aquí ya tengo, ¿no? Mis títulos, mis autores, la revista, el número de publicación y todos los elementos. Y entonces voy poniendo el copy-paste de las ideas principales y voy revisando las citas que ellos mismos han puesto, ¿sale? Y de esta manera, pues me voy más rápido, ¿no? Y organizo más rápidamente mi información, ¿no? Si quiero hablar sobre este artículo, ¿sale? ¿Cuál es la importancia? Aquí este tema, chicos, solo lo voy a dar una vez y quiero que lo tomen muy en cuenta, ¿no? Porque todas las universidades están cada vez más poniendo énfasis en esta parte, ¿no? Y vamos a ser muy estrictos en esta parte. ¿Cuál es la importancia de las citas y de las referencias bibliográficas? ¿Sale? No me gustaría que llegaran ustedes a octavo o a noveno y que salga la clásica o el clásico comentario de los profesores que digan qué vieron en el TID o qué les enseñaron en el TID, que no saben citar, ¿no? O que no saben poner una bibliografía o que no saben referir las fuentes, ¿sale? Esto es básico, lo tienen que aprender desde ya y lo tienen que empezar a implementar en su primer tarea, que es la del glosario, ¿sale? ¿Por qué es importante citar la información? Adelante. Entonces vamos a citarla en el glosario, vamos a citar la palabra y de ahí ponemos el formato APA o... A ver, no. adelante. Ahorita vamos para allá, ¿sale? Sí, van a poner la definición de su palabra, van a poner la cita, ustedes escogen si quieren usar formato APA, si quieren usar formato Harvard, ahorita vamos a esa parte, ¿no? ¿Por qué nos ayuda las citas y las referencias? Porque eso implica una organización eficiente de las fuentes bibliográficas. Evita algo muy importante, cometer delitos, y esto es algo penado, por lo cual ustedes pueden perder su calidad de alumnos si se meten en un problema de plagio, aunque sea un trabajo escolar, ¿sale? Ayuda a ubicar también las líneas de pensamiento y los grupos de colaboración, lo que les mencionaba al principio, ¿no? Permite determinar cuál fue la evolución de las ideas. Si sabemos en qué año se publicó tal idea y después encontramos una idea diferente del mismo tema, pero que cambió en un año más reciente, pues podemos ir viendo la evolución de las ideas, ¿no? Y su empleo adecuado te será de mucha utilidad cuando estés preparado para realizar tus publicaciones, ¿no? Acuérdense que ustedes tienen que publicar su trabajo de servicio social. Bueno, no publicarlo en una revista, pero al menos sí entregar un trabajo ya escrito, ¿no? ¿Qué es lo que citamos? Citamos ideas, opiniones o teorías de otra persona. Citamos datos, estadísticas, gráficas o imágenes que no sean de nosotros, ¿sale? O que hayamos tomado de alguna otra fuente. Citamos también las referencias a las palabras de otra persona, ¿no? Si alguien dijo tal, aquello, ¿no? ¿Cómo agregar las referencias a la literatura citada? Se escriben, esto es importante, las referencias, es importante hacer la diferencia entre citas y referencias, ¿no? Las referencias es la lista de la literatura citada o lo que comúnmente le llaman bibliografía. Pero como aquí ya lo vieron y lo vamos a estar practicando, tenemos que ser concisos con lo que decimos. No hablamos de metodología, porque la metodología, ¿qué quiere decir? El estudio del método, ¿no? Logos viene de estudio. Entonces, si nosotros hablamos de metodología, quiere decir que estamos hablando de un tratado de los métodos. Y cuando abordamos el método que utilizamos en un trabajo, es un método, no es un estudio del método. En este sentido, la bibliografía
es una descripción de un libro, ¿no? Por lo tanto, no lo considero correcto. Yo hablo más bien de literatura citada, ¿no? Y las referencias, pues bueno, es, digamos, todos los elementos de cada literatura en donde la podamos encontrar. Algunos ejemplos de citas, como bien decía su compañera, perdón, aquí las animaciones quedaron un poco a destiempo. Tenemos, por ejemplo, la tipo Harvard. Esta es la cita que yo les recomiendo utilizar más. Yo la uso más, me parece la más sencilla, me parece también mucho más práctica, ¿no? Las citas es, el tipo de citar nos ayuda mucho a la practicidad, ¿no? De ver, bueno, esto lo dijo en tal autor y lo puedo ubicar en tal lado de manera más rápida, ¿no? Conforme voy leyendo el texto. Este tipo de citas la van a encontrar, es más común en los textos científicos, ¿no? En los textos que hablan de ciencia. Pero también en ciencias, digamos en ciencias naturales, ¿no? Pero también las van a encontrar en ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo se cita? Después del texto al que hacemos referencia, ya sea la idea, el método, la opinión o la imagen, ¿no? Se abre un paréntesis, se incluye los apellidos, el apellido o los apellidos, esto ahorita entramos en esa particularidad, del primer autor y el año de publicación. Cierro paréntesis y pongo el punto o la coma. Esto tómenlo muy en cuenta, chicos, ¿sale? Porque siempre me entregan las citas con la puntuación, terminan el párrafo, ponen el punto aquí y luego ponen el paréntesis con la cita y eso es incorrecto, ¿sale? Y bueno, la otra forma es cuando en el texto mencionamos lo que el autor está refiriendo, entonces nada más vamos a poner, por ejemplo aquí, si hacemos como lo menciona Ramírez González, el autor va fuera del paréntesis y el año de publicación va dentro del paréntesis. Esto va a depender del tipo de redacción del párrafo que estamos armando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro trabajo tiene un autor? Pues bueno, ponemos el apellido del autor, el primer apellido nada más, la coma y el año de publicación. Esto va entre paréntesis. Hay casos en los que a los autores les gusta que se mencionen sus dos apellidos. En ese caso, el autor lo hace refiriendo el segundo apellido con un guión. Si esto aparece en su publicación, hay que respetarlo, ¿sale? Y entonces ponemos los dos apellidos. Si no aparece el guión, entonces solo utilizamos el primero, ¿sale? Estas son reglas. Si tenemos dos autores, ¿qué hacemos? Pues se pone el apellido de los dos primeros autores separados por una I. Es decir, Ramírez y Solís Nava, y entonces el año de publicación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de dos autores? Pues entonces vamos a utilizar este recurso. Ramírez et al. Et al quiere decir en latín y colaboradores. Et es y al está abreviado, que quiere decir colaboradores. Y colaboradores, ¿sale? Entonces quiere decir que tenemos muchos autores, pero por cuestiones de espacio vamos a referir al primero y los demás los ponemos como al. ¿Qué pasa si varios autores hablan sobre el mismo tema o dicen lo mismo o citan la misma información? Pues bueno, en orden cronológico vamos poniendo. Ramírez et al. dijo lo mismo, dijo esto, y Solís Nava lo dijo también en tal año, ¿sale? Aquí hay un ejemplo de cómo se van a encontrar ese tipo de citas, ¿no? Aquí está, ¿no? Se refiere el texto primero al que se están refiriendo, ¿no? Esto no quiere decir que el observador tenga libertad absoluta en la descripción del fenómeno. Esto lo dijeron Heiligen, Silliers y Gershes y Gergenson en 2007, ¿vale? Pueden ir separados por punto y coma, pueden ir separados por una coma, estos ya son particularidades de cada autor o de los requerimientos que la revista les exija. Cada vez que ustedes vayan a publicar en una revista diferente, cada revista tiene su forma exclusiva de citar. Entonces ustedes tendrán que respetarlo. Y hay muchas formas de citar.
Yo les recomiendo que utilicen esta. Sinceramente, para mí es lo más fácil. Pero sé que muchos van, por ejemplo, a carreras como sociología, carreras de ciencias sociales, en donde hay una cita diferente, ¿sale? Que es como lo que comentaba su compañera, ¿no? Están las citas a pie de página, por ejemplo. Es otra manera diferente, un poco más elegante, pero a mí se me hace un poco más complicada, ¿no? Sin embargo, también es de mucha ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que vamos a referir son más de 4 renglones, la cita va separada del párrafo, va con una pequeña tabulación de este lado, ¿sí? Y entonces ponemos los 4 párrafos citados, y aquí se usa una manera diferente. Se termina el párrafo con el punto, aquí sí va la puntuación aquí, y posteriormente a manera de subíndice se le pone el número de la cita o de la referencia que estamos mencionando. Y en la parte inferior de la página vamos a poner los pies de página, ¿sale? En donde vamos a poner la referencia, ¿sale? Por ejemplo, todo proceso social de producción es al mismo tiempo un proceso de reproducción. Eso lo dijo Karl Marx en su obra El Capital, en el tomo tal, en el tomo 1, y lo publicó en 1969. Es una manera diferente, ¿no? Tenemos que estar consultando el número de referencias cada vez que veamos esta indicación. Van a ver las diferentes formas de citar en las diferentes lecturas que van a realizar. Bien, vamos entonces ahora a la otra parte, las referencias. ¿Cómo hago la referencia de un libro? ¿Sale? Cuando voy a hacer la referencia de un libro, comienzo citando al primer autor primero, comenzando por el primer apellido, ¿sale? Es decir, de todas las citas que haga yo en mi texto, al final todos los trabajos deben de tener su lista de referencias o su lista de literatura citada, ¿sale? Y esta lista, ya sea si utilizaron números a la hora de referirlos, pues van por números, o si utilizaron el tipo Harvard en orden alfabético. Por eso utilizamos siempre el apellido del primer autor, para poder localizarlos de una manera más rápida. ¿Cómo se hace? Yo lo hago en versalitas, ustedes lo hacen como quieran, ¿no? Pero esto es una manera elegante, bonita de poner una literatura citada, ¿no? Entonces hago el apellido del primer autor, lo hago en versalitas, ¿sí? Después vienen las iniciales de su nombre, y el segundo autor inicia con las iniciales del nombre y posteriormente el apellido. Después de que mencionamos a los autores, va el año, entre paréntesis. Fíjense, no estoy usando puntos ni comas, ¿sale? Después viene el título del libro y el título va en cursivas. En el caso de que exista una segunda edición, pues bueno, se pone el número de edición, posteriormente la ciudad en la que se publicó y la editorial, ¿no? ¿Cómo se hace la referencia de un artículo científico? Tienen sus particularidades. Se inicia igual, el primer autor con su apellido en mayúsculas, ¿no? Los autores colaboradores, ¿sí? También se puede poner et al si son demasiados, pero por lo general en referencias a mí me gusta poner a todos los autores, ¿no? Aunque recuerden que los autores secundarios ya inician con el nombre y el apellido va después. Después su año de publicación, el título, ¿no? El nombre de la revista en itálicas, es decir, en cursivas, ¿no? Aquí está el ejemplo. Este es un artículo y este es un ejemplo de cómo va la referencia de un artículo. En este caso les comento, estoy incluyendo todos los autores, ¿sale? El año de publicación, el título del artículo ya no va en cursivas, va de manera normal.
¿Y esto qué nos ayuda? Nos ayuda a saber que cuando el título está en cursivas hablamos de un libro y cuando el título está en normales, pues quiere decir que es un artículo. En este caso, el nombre de la revista sí va en cursivas y de esta manera sabemos diferenciar cuando se están refiriendo a un artículo o a un libro, ¿sale? En el caso de la revista, se incluye el número y el volumen de la revista. A veces no hay volumen, a veces solo hay número. Después, separados por los 2 puntos, ponemos de qué página a qué página. No siempre vienen páginas, ahora que las revistas son electrónicas, a veces ya no hay páginas, ¿no? Y después viene esta parte. Ay, perdón. Esta parte que es el famoso DOI, ¿no? Después vamos a entrar a detalle por qué es importante este código, que es un código electrónico que ahora se usan en las publicaciones y que les va a servir mucho. Ya después de que aprendan a manejar bien la plataforma Envía, les daré algunos tips de para qué nos sirve este numerito. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué otras opciones podemos encontrar en las referencias? Si hay un artículo que está dentro de un libro, se cita de manera diferente. Muy similar, pero tiene sus particularidades. Iniciamos igual, la parte de los apellidos no cambia, el año tampoco cambia, ¿sale? Iniciamos como si fuéramos describiendo el artículo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta publicación está dentro de otra publicación. Entonces, a lo mejor a veces decimos, citamos a tal artículo y no encontramos tal artículo porque resulta que tal artículo está dentro de un libro y nunca lo van a encontrar si no encuentran el libro primero, ¿no? Entonces tenemos que poner, una vez que terminamos el título, le ponemos en, 2 puntos, Dubinsky, empezamos con la referencia del libro donde está el artículo, ¿sale? Y entonces de esta manera, ya sabemos que si no encuentro este artículo, pues entonces me voy a buscar el libro y entonces tengo que descargar el libro para poder encontrar el artículo, ¿sale? Bien. Pues bueno, por el momento ya cuentan con una serie de estrategias de búsqueda y sistematización de información que espero les sean de mucha utilidad para estudiar, para hacer sus resúmenes, para investigar todo lo que quieran en la vida. Esto les va a servir y les va a ser de mucha utilidad. Les va a hablar como un buen profesionista, como alguien que hace adecuadamente las cosas, ¿no? Y que presenta de buena manera sus trabajos, ¿no? Si ustedes toman en cuenta todo este tipo de consejos que yo les doy, esto seguro les va a ser les va a ser de mucha ayuda, ¿no? Muy bien, pues ahora sí, ya estamos a punto de terminar, así que vamos a dejar estos 5 minutos que nos quedan para aclarar dudas o preguntas. Sé que están cansados porque su curso estuvo muy aburrido, no los culpo, pero bueno, aprovechemos porque ahorita es el momento, ¿no? Tenemos manitas levantadas. ¿Todos saben antes de proceder, todos saben levantar la manita azul? ¿Hay alguien que no sepa? Miroslava no sabe, ok. Mira, Miroslava, en la parte de abajo del Zoom, vas a ver que en el menú puedes abrir la parte de participantes. Si le picas a participantes, se va a desplegar una lista con todos los que estamos en la sesión. Y hay un menú abajo de esta parte que dice invitar, silenciar a todos y luego vienen 3 puntos suspensivos. Si tú le picas a los 3 puntos, hay una opción que dice levantar la mano. ¿Ya vieron? Bueno, este es el mecanismo que vamos a utilizar si quieren participar, ¿sale? Porque hay veces que levantan la mano o yo no los veo y demás. Y de esta manera, si yo veo manitas levantadas y ya sé que quieren decir algo, ¿no? Y les doy la palabra. Ustedes mismos bajan su mano una vez que terminen de participar, ¿vale? Bien, entonces, Daniela, ¿tienes duda? Ah, sí, es con la tarea, porque, o sea, cuando hacemos la tarea, bueno, que dice que de responder en el foro,
Y lo del BIDI, no sé si tenemos que adjuntar algo o así nada más se queda lo del foro. Bueno, los foros, esto es importante que preguntes porque gran parte de las participaciones van a ser las participaciones en foro, ¿sale? Entonces, lo que contesten en foro va a tomarse en cuenta con porcentaje de participación. El curso de BIDI es un requisito, no lleva calificación, si quiero que lo concluyan, porque lo van a usar mucho para sus fuentes de información, ¿sale? Y les voy a pedir que consulten fuentes de ahí. Entonces, no hay calificación en el curso, pero es requisito, ¿sale? Porque todos tienen que saber manejar la plataforma de OneBIDI. Y pues ya... Entonces solamente se queda en foro. bueno, está el foro y Ah, hacer decía que si solamente se queda pues las... Ajá, o sea, a lo que me refiero es que dice que tenemos que responder en el foro, pero o sea, si en la parte de tarea dice, bueno, aparece para adjuntar la tarea. O sea, si adjuntamos algo, así nada más se queda la tarea de foro. Ah, ok. No, en el caso de donde no les digo, si no les digo suban la tarea, envía, pues no hay que subir nada, ¿no? Ah, ya. Sí, porque cada vez que yo despliego una tarea viene una opción para que ustedes suban algo, ¿no? Pero hay veces que les pongo nada más la tarea con las instrucciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del glosario, si se dieron cuenta, la separé y puse una actividad exclusiva para el glosario para que me puedan subir el glosario ahí, ¿sale? Que son 4 términos en donde les pido que utilicen diversas fuentes de información, ¿sale? El glosario tiene que ir con sus respectivas citas y al final su lista de referencias, ¿sale? No se les olvide. Okay. Ah, porque también esto es importante, pueden ya revisar en el aula en vía, está acabo de subir las rúbricas para trabajos de tareas y para exposiciones, que es prácticamente la rúbrica que les enseñé la vez pasada, nada más le agregué esta parte de las citas porque es un rubro a evaluar que no estaba integrado, ¿no? Y está la rúbrica de las exposiciones, que esa no la habían visto, pero la pueden revisar. En la parte del aula en vía, en la parte del muro, ya se familiarizaron con el muro, ¿no? Allí vienen los rubros a evaluar y las rúbricas, ¿sale? Para que cuando yo les entregue su calificación puedan revisar cómo evaluamos, ¿sale? Excelente. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Creo que Rafael tenía la manita levantada, ¿no? Hace rato. No, solamente estaba levantando, estaba probando para ver cómo funcionaba. Bien. Carla, adelante, cuéntanos. Es que también en la parte que dice unidad 1, lo del sistema modular, abajo del glosario viene otra tarea que es plan de estudios y dice que también se vence el 13. ¿Esa también la tenemos que hacer? Así es. Revisen su plan de estudios. Ya vieron lo que es un objeto de transformación, ¿no? Ya lo vimos la clase pasada. Entonces, ustedes se tienen que formar como investigadores. Yo no les voy a decir en dónde. Esto es un problema que ustedes tienen que resolver. ¿De dónde van a conseguir el plan de estudios de su carrera? ¿Sale? Y dónde pueden consultar esa información de los objetos de transformación. ¿Cuáles son los objetos de transformación en cada módulo que van a ver alrededor? Y que hagan un blog y que suban ahí cuáles son los 3 objetos de transformación que más les llamaron la atención y por qué, ¿sale? Y eso lo comparten en su blog de envía, ¿sale? Todas estas tareitas son para el fin de semana. Les aconsejo que estén muy atentos siempre a la plataforma, cambios de fechas y demás. De todos modos, yo voy a tratar de avisarles con tiempo siempre, ¿sale? Muy bien. Kevin, adelante.
En cuestión de las tareas que son para este fin de semana, terminan hasta donde dice lectura y participación en foro, que es la tarea 3, o también tenemos que hacer uno de modelos de enseñanza, aprendizaje y un sistema modular de agua. Revisen siempre la fecha límite, ¿no? O sea, van a ver que cada tarea, algunas están abiertas desde el 12, pero la fecha límite es hasta el... Voy a tratar de compartir. Pues sí, pero no tienen grado. Ok, tu pregunta es aquí, duda 1. Ok, aquí está esta es la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, como tarea 1 tienen el glosario, que este sí lo tienen que subir por aquí. Tarea 2 es plan de estudios, pero no lo suben aquí, lo abren a manera de blog, ¿sale? Ya vieron cómo abrir un blog. Y la tarea 3 es la lectura de estas dos y la participación en el foro, ¿sale? O sea, si se fijan, como hoy utilizamos gran parte de la clase para el taller de envía, ya se nos acumularon las lecturas de hoy y las lecturas de lunes, ¿sale? Entonces, las lecturas que ya tenían que haber realizado para hoy, pues ahora son 4, así que hay mucho que leer el fin de semana, ¿no? Vean este videíto de Ken Robinson. Los que no han hecho el ejercicio de la película de la educación prohibida, pues ya se les acumuló más chamba, ¿no? Van a tener mucho trabajo todo el fin de semana. Vean este videíto de Ken Robinson sobre los paradigmas educativos y contesten su foro, ¿sale? Aquí tengo el foro para el 12. Se los voy a cambiar, no, sí, para el 14, ¿ok? Porque todas estas cosas, las lecturas que hagan, lo que discutan en el foro y más lo que ya vieron, lo vamos a empezar a trabajar ahora sí ya en trabajo en equipos el lunes. ¿Sale? Sean pacientes, a lo mejor esta parte de introductoria les parece un poco tediosa, ¿no? Pero es importante que sepan bien cuáles son los fundamentos del sistema modular, ¿sale? Para que no vayan a tener duda a lo largo de toda su licenciatura. Es la única vez que lo van a ver, ¿no? Y pues, bien. Carla, ¿tienes otra duda? No, ya no. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, yo les voy a subir esta presentación al aula en vía. ¿Por qué? Porque pues ustedes van a entregar trabajos y si quieren en algún momento dado consultar los ejemplos de citas o de referencias, pues tengan ahí una guía en donde consultar, ¿no? De todos modos, si ustedes, les digo, ustedes se están formando como investigadores, entonces, si ustedes quieren entrarle más al tema, busquen en la red, ¿no? Cómo se citan los trabajos, qué es esto de lo que hablaba su compañera, que es un formato APA, que es un formato Harvard. Sí. Es decir, aquí ustedes van a llegar hasta donde ustedes quieran, ¿sale? El maestro no va a poner límites, ¿sale? De igual manera, hay una serie de lecturas. Ya ahorita entrando con estas primeras lecturas que van a ver, vamos a entrar a discutir por qué estamos viendo estas lecturas y por qué proceso está atravesando actualmente la universidad, particularmente el tronco divisional. Porque estamos ahorita discutiendo las modificaciones al plan de estudios, las adecuaciones al plan de estudios, ¿no? Y vamos a modificar esas lecturas. Pero todavía no sabemos. Ayer salió un artículo en La Jornada sobre esto, muy importante, por ahí lo buscan, ¿sale? Y eso es otra parte muy importante, vayan reflexionando también, quiero que me cuenten el lunes dónde usualmente ustedes buscan las noticias y la información y qué fuentes utilizan para las noticias, ¿no? Para saber qué está pasando en su país, ¿sale? Excelente. Bueno, pues espero que les
a que no les haya sido aburrido o que les sirva mucho esta presentación. Va a estar disponible ahí en el día. Y pues si no tienen más participaciones o comentarios o dudas. ¿No? ¿Nadie? Pues les deseo que tengan un excelente fin de semana, chicos, ¿no? Igualmente, profesor, gracias. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Igualmente. Lean mucho y nos vemos el lunes a las 8:30. Sí, Miroslava, perdón. Ah, también, espérenme, también quería revisar. ¿Está Alejandro? No vino Alejandro. ¿verdad? Mande, profesor. Ah, sí, ok. Oye, ¿tú tienes problemas de conexión? Sí, algo. ¿Estás navegando con datos, nada más? No, pero estoy en la segunda planta y acá no agarra muy bien el internet. Entonces están viendo la posibilidad de aumentar los megas para que no haya tanta discusión o subir el módem. Ok, bien. Bueno, pero no has tenido problemas hasta ahora, ¿no? Para conectarte y todo. No. Muy bien. Y también, ¿Aquetzali está por ahí? ¿Aquetzali Juárez? Bueno, vamos a platicar esto porque... Sí, profe. ¿Sí? Perdón. Sí. Aquetzali, cuéntanos, ¿pudiste hablar a la oficina? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Bueno, es que ese día ve que le dije que había salido, que estaba en el área de hospitales y que estaba navegando con datos, entonces ahí no tenía buena señal. Ahorita estoy en mi casa y no tuve ningún inconveniente. Bueno, entonces sí, porque estamos muy atentos a esto, ¿no? A aquellos alumnos que tengan problemas con la conexión y demás. Y como me comentaste que habías pedido apoyo y no te lo habían brindado, es importante, ¿no? Si sigues con este problema, pero si ya estás en tu casa y en tu casa tienes conexión, yo puedo entender que a lo mejor a veces tengan ustedes, pues tú fuiste al doctor, ¿no? Algo así habías dicho, ¿no? Traten de reservarles el tiempo de la clase, para que estén en su casa, ¿no? Para que puedan ustedes aprovechando la sesión. Yo sé que estamos en cuarentena y que también estamos en línea, ¿no? Pero también tomar las sesiones en el transporte público, en la fila para las tortillas, demás, pues no es adecuado, ¿no? Pues hagamos lo posible de reservar el tiempo de la clase para la clase, ¿sale? Sí, profe. Y si alguno tiene algún problema de estos de conectividad y demás, por favor avisen con tiempo, ¿sale? Para que podamos tener flexibilidad. ¿Ok? Bueno, pues pasen un excelente fin de semana, chicos. Espero que les sea leve todo este bombardeo de información al inicio, ¿no? Muchas gracias, profesor. Igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. Nos vemos el lunes. Gracias, profesor. Adiós.